Dios les bendiga a todos mis hermanos, qué gusto saludarles. Hermano Nehemías, un fuerte, fuerte abrazo para ti, para toda la congregación. Es un gusto, en verdad, estar con ustedes. Gracias por la invitación y creemos que Dios va a hablar a nuestra vida, creemos que Dios va a hacer algo hermoso, en verdad, en este tiempo, en este momento, por medio de esta transmisión. Así es que, en verdad, estamos muy, muy agradecidos con Dios y confiados en lo que el Señor hará. Quiero que tome lápiz, que tome papel, que tome pluma. Voy a dar mucha información. Tenemos que abarcar en estos 2 miércoles muchos años de historia. Entonces vamos a tratar de hacerlo salvando las partes más importantes. Obviamente, por temas de tiempo, no vamos a poder comentar algunas cuestiones, pero creo que con lo que hemos planificado ya compartir, vamos a tener una idea más o menos clara de cómo es la historia de la iglesia. Oramos al Señor solamente un minutito para que Dios tome el control de este momento y que Dios prepare nuestros corazones, nuestro entendimiento, así como le hemos cantado ya. Ahora vamos a orar al Señor para recibir esta palabra. Dios, confiamos en que tú estás en medio de nosotros siempre, que tienes la palabra puntual, que tienes, Señor, el mensaje claro para nuestra vida. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y permite que esta enseñanza sea de gran provecho para nuestra alma. Te alabamos, te glorificamos y creemos, Señor, en un tiempo respaldado por tu Espíritu Santo. A ti la gloria. Amén y amén. Mis hermanos, se me ha pedido compartir con ustedes acerca de la historia de la iglesia. Y estudiar la historia de la iglesia es analizar lo que Dios ha hecho en el pasado y cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha ido cumpliendo paso a paso cada una de las promesas que Él ha hecho. Cuando uno ve los cambios que hay a lo largo de los años, la gente de pronto puede pensar que a lo mejor Dios ha ido como cambiando de planes, como que Dios ha tenido que ir modificando las cosas, así como la sociedad ha cambiado. De pronto podemos llegar a creer que Dios también ha cambiado y como que de pronto sus planes se han movido en otra dirección y ha tenido que sacar como un as bajo la manga porque algo que ocurrió cambiara los planes originales, y esto no es así. Dios no tiene muchos planes, Dios tiene un plan. Dios tiene el plan perfecto, el plan divino. Y no es que su plan ha ido cambiando, simplemente a lo largo de la historia su plan se ha ido cumpliendo. Entonces, cuando estudiamos la historia de la iglesia, justamente nos damos cuenta y comprobamos que el plan de Dios es uno solo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y comprobamos cómo Dios es el Dios de la historia, es el Dios que tiene los tiempos perfectos y los planes perfectos. Ahora, no podemos hablar de la historia de la iglesia moderna sin hablar un poquito acerca del contexto de la historia. Lo primero que yo quiero que usted apunte es el contexto de la historia de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a considerar, el contexto de la historia de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia o cómo nace la iglesia? Ya hablando después de Jesús, ¿cómo nace o en qué entorno nace la iglesia primitiva? Esto es lo que vamos a platicar primero. La iglesia nace en un mundo donde ya estaba establecida una condición política, una condición cultural. No es que la iglesia llegó de la nada, no es que no existía algo. Cuando la iglesia primitiva tiene que empezar a trabajar, ya había un mundo muy similar al nuestro. Ahora, no podemos hablar de la historia de la iglesia sin hablar obviamente un poquito de la historia de Israel. Israel es un pueblo que está dividido entre 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, no tenemos el tiempo de explicar mucho cómo fue la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, pero si le puedo recomendar un libro o una lectura para ubicar cómo fue la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son obligadas las lecciones de Flavio Josefo. Usted tiene que leer a Flavio Josefo, este gran historiador que más o menos es quien nos puede dar luz de qué ocurre con Israel en esta época conocida como los 400 años de silencio. Israel
es un estado que siempre ha vivido en conflicto. Ahora, es una extensión muy pequeña de tierra. Israel es una extensión de tierra muy similar al estado de Sinaloa. Si usted ubica en el mapa a Sinaloa, no solamente Israel es muy parecido en forma, sino además es muy parecido en extensión territorial. Sinaloa tiene 90 kilómetros de ancho por casi 600 de largo. Bueno, es casi la misma extensión que tiene el pueblo de Israel. Entonces, Israel se recorre en 5 horas en auto. Así lo atraviesas hoy en día, así de norte a sur. A pesar de ser Israel una tierra tan pequeña, ¿qué es lo que lo ha hecho un pueblo o una tierra tan en disputa? El hecho de que el lugar estratégico, la ubicación es muy estratégica. ¿Por qué? Porque en un extremo está Egipto, en el otro extremo estaba Siria, y entonces la ruta comercial que ofrecía la tierra de Israel era inigualable. Entonces, Israel estuvo controlado a veces por Babilonia, ha estado controlado a veces por los persas o ha estado controlado por los romanos. Siempre Israel vivió bajo dominio prácticamente en toda su existencia. En el año 323 antes de Cristo, año 323 antes de Cristo, llega un gran conquistador del que usted ha escuchado llamado Alejandro Magno. Para el año 323, este hombre ya había conquistado Palestina, es más, ya había conquistado hasta la India. Mientras Alejandro Magno estuvo dominando, había cierta estabilidad política, pero al norte de su territorio, pero a su muerte, a la muerte de Alejandro Magno, el territorio se divide en 2 partes y toman el control 4 de sus generales. 2 generales se van al norte, 2 generales se van al sur, y entre los 4 se empezaron a pelear el control de ese pequeño pedazo de tierra llamado Palestina. Ahora, Alejandro Magno como conquistador era un gran peligro, porque no solamente Alejandro Magno conquistaba en el área territorial, sino que él trataba de imponer el estado o el estilo de vida helenista. Ese era el problema que tenía o el gran peligro que se veía con Alejandro Magno, que no solamente tomaba el control territorial, sino además él quería imponer la cultura griega. Él sometía a las tierras, pero modificaba las culturas. Alejandro Magno creía que el helenismo era lo mejor que le podía pasar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Alejandro Magno? Alejandro Magno conquistaba una tierra y luego ponía colonias de gente que practicara la cultura griega, que empezara a tener los teatros como lo vivían en Grecia, que tuviera las costumbres y los templos que tenían en Grecia, y empezaba a hacer Alejandro Magno una especie de sincretismo religioso. Entonces, el helenismo o la cultura, el método que tenía Alejandro Magno para conquistar era muy similar a lo que, por ejemplo, hizo España con México. ¿Qué fue lo que hizo España con México? Trata de adaptar la religión tradicional que venía de España, tratan de adaptar sus rituales y sus costumbres a lo que ya en México teníamos, y se hace un sincretismo religioso. Por eso es que, por ejemplo, la famosa Virgen de Guadalupe de México es la misma Virgen de la Plata de España. Si usted se fija en la imagen de la Virgen de la Plata de España, es exactamente la misma que la de Guadalupe de México, solo que la de España es blanca, la de México es morena, pero a los españoles se les fue un problema cuando trataron de dejarla en México. Si usted se fija, la Virgen en México tiene una media luna debajo de los pies. ¿Por qué? Porque la media luna representa a Turquía, la bandera turca está representado por una media luna. Turquía había conquistado España. Cuando España se libra de la opresión turca, entonces como símbolo de esta victoria sobre Turquía, España pone a la Virgen de la Plata pisando la media luna como diciendo, les ganamos. El problema fue que cuando la trajeron a México, en México Turquía no había dominado nada, Turquía no había pisado México, pero nos dejaron la media luna igual en este sincretismo. Bueno,
Algo así ocurría con Alejandro Magno. Para los judíos este sincretismo religioso era terrible porque venían a contaminar su vida religiosa. Se lo explico así. Los judíos, por ejemplo, tenían una manera muy sencilla en cuanto a sus casas. Ellos no tenían una aspiración o una ambición por tener casas muy grandes o muy lujosas, porque el pueblo judío dice, nosotros estamos en la tierra como un asunto temporal y siempre estaban viendo hacia las cosas del cielo. Pero el pueblo helenista, ellos sí tenían casas muy artesonadas, muy arregladas, y cuando el pueblo judío empieza a ver que los helenistas sí tenían casas más bonitas, el pueblo judío decía, bueno, ¿qué de malo hay que yo arregle mi casa? Y entonces el pueblo de Israel empezó a ver, por ejemplo, que los helenistas, estos griegos, tenían competencias como las Olimpiadas. Y ellos decían, bueno, a lo mejor no está tan mal. Y el problema de las Olimpiadas era, uno, que las Olimpiadas se competían desnudos. Había un tema de inmoralidad. Y dos, había una idolatría ofrecida a dioses paganos en esta situación, pero como ya había una mezcla, ya se estaban acostumbrando, entonces de pronto algunos del pueblo de Israel consideraron que no estaba tan mal entrar en este tipo de cuestiones. Y el pueblo de Israel empezó a hacer concesiones y hubo un gran problema en medio de estas concesiones. Por eso es importante ver la historia, hermanos, porque cuando yo veo la historia, yo aprendo el riesgo que hay de ignorar el hacer concesiones. Hoy en día la iglesia sigue haciendo concesiones. De pronto queremos hacer concesiones para que no nos tachen de religiosos y queremos hacer concesiones para que no nos tachen de fanáticos. Y cuando uno aprende de la historia, uno se da cuenta que al hacer concesiones empiezas a ceder cosas que no tenías que haber cedido y de pronto por no querer quedar mal, entonces cedes en cosas que son fundamentales y cuando la iglesia hace concesiones, nunca terminamos bien. Todo parecía estar sin término aparente, y entonces llega el tiempo de los macabeos, justo en este periodo de los 400 años de silencio. Los macabeos eran un grupo de sacerdotes que sin preparación militar se levantan en contra de los helenistas y logran vencer a los helenistas, logran restaurar el templo y de ahí nace una fiesta que Israel celebra hasta hoy llamada la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación, una fiesta que incluso Jesús mismo celebrara. Ok, este es el contexto de la historia más reciente antes de la aparición de Jesús. Cuando Jesús aparece justo después del periodo de esto que estamos platicando que había vivido Israel. Y de ahí inicia el desarrollo de lo que conocemos como la iglesia primitiva. Punto número 2. Vamos a hablar de la iglesia primitiva. Todos los que anotan, este es el segundo punto, la iglesia primitiva. Hay muchas preguntas en cuanto a la vida de la iglesia primitiva. Mucha gente se pregunta cómo vivían los primeros cristianos, cómo se manejaban. Y bueno, si queremos tener luz en cuanto a cómo se manejaban los primeros cristianos, es imposible no recurrir a Lucas y al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos hace un hilo perfecto en cuanto a los evangelios y cómo empieza la vida de los primeros cristianos. El libro de los Hechos nos explica cómo los primeros cristianos vivían en pequeñas comunidades y tenían todas las cosas en común. Y entonces también aprendemos las primeras tensiones, los primeros conflictos que tuvieron la iglesia primitiva eran, por ejemplo, los conflictos que tuvieron entre los judíos que se habían convertido al cristianismo y los gentiles que se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces los judíos cristianos decían que los judíos gentiles, por ejemplo, se tenían que circuncidar. Y este fue un problema terrible, tan terrible que este problema lo llevaron a un concilio, para que vea desde cuándo ya los concilios traemos ciertas situaciones que a veces difíciles que se mueven. Esto no nació ahora, esto nació desde el concilio de Jerusalén,
Ahí estaba Santiago, en ese concilio, el hermano, estaba Santiago, el hermano de Jesús, estaba Pedro, estaba Pablo, y entonces tuvieron que lidiar con el tema de la circuncisión, y en ese concilio se definió que no tenían que circuncidarse, lo único que era que se les pedía a los judíos, a los cristianos gentiles era que abandonaran toda práctica pagana que venía de sus lugares. Entonces, Jesús en ese momento en la iglesia primitiva es el centro de la predicación. Si usted quiere anotar una pequeña tarea, ahí le va una tarea. Busque, por favor, todos los títulos que se le dan a Jesús en los sermones del libro de los Hechos, porque Jesús era el tema principal de los sermones de los Hechos. Entonces, como una tareita que usted pueda hacer ahí para aplicarse en esta cuarentena, en un momento que usted tenga la oportunidad, busque todos los títulos que se le daban a Jesús en los sermones del libro de los Hechos. Encontramos en esta iglesia primitiva el ministerio de Pablo enfocado a los judíos, perdón, el de Pedro enfocado a los judíos y el de Pablo enfocado a los gentiles. Y entonces viene el segundo siglo. En el segundo siglo, la iglesia del segundo siglo, nos encontramos con... ¿Alguien habló? Ok. Nos encontramos en la iglesia del segundo siglo con un documento llamado la Didache, así como se escucha, la Didache. Este documento del segundo siglo, la Didache, era o significa la enseñanza de los 12. No quiere decir que los apóstoles hayan escrito la Didache. Este es un documento que los cristianos, los primeros cristianos, los primeros líderes, hicieron como un manual basado en las enseñanzas de los apóstoles. Y este manual, la Didache, se divide en dos partes. Uno, era un libro moral de cómo debían vivir los cristianos. Era un manual porque recordemos que la iglesia de los primeros años no sabía cómo comportarse, no había un manual. Tenían los libros del Antiguo Testamento, tenían las cartas de los apóstoles, pero no había un sistema organizacional. Entonces la Didache era como nuestro prebautismal. Para podernos ubicar un poquito así, la Didache, lo que hicieron estos primeros líderes fue hacer una especie de prebautismal para que vea que el prebautismal no se le ocurrió, no se nos ocurrió a las asambleas. Estamos contentos porque Dios nos ha ayudado a caminar con estos manuales, pero no se nos ocurrió a nosotros. Ya venía desde el primer tiempo de la iglesia, en la Didache, en los primeros 200 años, ocurre este libro para definir primero cómo era la vida moral de la iglesia y segundo, cómo debía ser el orden del culto. En este libro, en la Didache, se explica cómo tenía que llevarse la Santa Cena, cómo se tenía que tratar la liturgia, incluso, fíjese lo que decía la Didache. La Didache era tan en la organización del culto y de cómo llevar la iglesia, que este libro decía, si un maestro visita tu iglesia y se quiere quedar más de 3 días, no lo recibas porque es un falso maestro que lo único que quiere es que la iglesia lo mantenga. ¿Qué tal? Yo no estoy diciendo que eso aplique para hoy en nuestro contexto, pero ve hasta dónde. ¿Sabe qué otra cosa decía la Didache? La Didache decía, si llega un maestro a tu iglesia y por enseñarte quiere cobrar un salario, si lo que quiere te pone una tarifa, te pone un salario, una cantidad por predicar, no lo reciba porque es un falso maestro. Vea cuán importante es aprender la historia, porque de pronto al ver el contexto histórico, ve cómo avanza la situación de la iglesia y 2000 años adelante empezamos a ver dónde estamos parados. Entonces, no nos vamos a meter más allá, simplemente les estoy dando los datos históricos de cómo se manejaba la iglesia. En resumen, la Didache era un manual de cómo manejar la iglesia y este documento está en internet. Usted puede adquirirlo digital por Amazon. Si a alguno le interesa, lo puede conseguir digital. Entonces, la iglesia primitiva basaba su fe y su conducta en el Antiguo Testamento, la Carta de los Apóstoles y este manual de la Didache básicamente. Tengo algunos minutos todavía, así es que punto número 3. Vamos al tiempo de la persecución. La persecución. Cuando vemos la historia de la persecución de los primeros cristianos, a nosotros nos alienta, porque estamos viviendo sobre todo hoy tiempos muy difíciles.
Estamos viviendo tiempos bien complicados, hermanos. Y uno dice, Señor, ¿cómo vamos a salir adelante? Y hoy que todo se complica, y hoy que el mundo se paralizó, decimos, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿De dónde tendremos fuerza? Por eso vale la pena estudiar la historia de la iglesia, porque al ver las situaciones que tuvieron que sortear los primeros cristianos y cómo a pesar de tantas batallas su fe no se quebró, esto nos alienta a creer que si caminamos sin desmayar, Dios nos va a ayudar, Dios nos sacará adelante. Hay muchos libros que podemos tomar para aprender de esta época, de los primeros 400 años ya después de Cristo. Pero otro libro obligado que usted tiene que considerar, pues, si quiere aprender un poquito de la historia de la iglesia primitiva, es el libro de Eusebio de Cesarea. El libro de Eusebio de Cesarea es un manual casi obligado que nos habla de los primeros 400 años de la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia de estos primeros 400 años, sufrió dos ataques principalmente. Uno, los ataques internos, que eran los ataques de las herejías, porque un montón de falsos maestros se levantaron dentro de la iglesia. Incluso en algún momento el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice que nadie los engañe diciéndoles que Cristo ya vino. Todavía no ha venido el Señor, porque incluso había quienes se levantaban diciendo, ¿saben por qué estamos pasando persecución? Porque Cristo ya vino y esto se llama la gran tribulación. Entonces hubo que atacar a las herejías, principalmente lo que se levantaba dentro de la iglesia. Y el segundo ataque venía obviamente de los externos, de afuera. La persecución que vivió la iglesia venía principalmente del Estado, venía del imperio. Los creyentes de esta época de la iglesia primitiva eran atacados en desde tres bandos. Primero, tenían la crítica popular. ¿Qué era la crítica popular? La crítica popular era la crítica que le hacía la gente común, los vecinos, amigos, gente que más o menos tenían una idea de lo que hacían los primeros cristianos, pero no los entendían y tenían prejuicios contra los cristianos. ¿Sabe cómo eran los primeros prejuicios contra los cristianos? Los primeros prejuicios era esto. La gente, los amigos, le decían a los primeros cristianos, ustedes son antisociales, porque nosotros hacemos fiesta y ustedes no quieren venir a nuestras fiestas. ¿Se imagina? A usted lo han criticado porque no va a ciertas fiestas. No crea que esto es nuevo. A los primeros cristianos le decían, ustedes son antisociales porque no vienen a nuestras fiestas. Y los primeros cristianos no eran antisociales. Lo que pasa es que esas fiestas normalmente estaban dedicadas a dioses paganos. Y luego empezaron a correr el rumor de que los primeros cristianos eran inmorales, porque a sus convivios los cristianos le llamaban ágape. Y entonces decían, no, ahí están ocurriendo cosas de inmoralidad sexual y no. Y luego venía otra crítica, decían que los cristianos traían desorden social, porque cómo era posible que el amo y el esclavo se sentaran juntos en la banca de la iglesia. Esto rompía el orden social y entonces eran criticados, decían, ¿cómo predican los cristianos que ya no hay esclavo y no hay libre? ¿Cómo que no hay amo y no hay señor? ¿Cómo que no hay mujer y hay varón? Estos están queriendo corromper el orden social. Entonces venía la crítica popular. La segunda crítica que recibía la iglesia era la crítica del imperio. Todo el gobierno que empezaba a criticar a la iglesia, y luego venía la crítica de los intelectuales. Esta crítica de los intelectuales eran los que decían, los cristianos, y en aquella época decían, los cristianos no tienen una validez porque su fe es una fe débil y sus doctrinas son infantiles. Los intelectuales de la época atacaban a la iglesia y decían, no, ellos creen en historias inverosímiles, ellos creen en historias que no se pueden comprobar, ellos creen en historias que son prácticamente fábulas. ¿Les suena parecido a la crítica que sufre la iglesia hoy en día? Bueno, cuando vemos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia siempre ha pasado por los mismos ataques y por las mismas cuestiones. Hoy nos dicen, el cristianismo es para débiles, el cristianismo es para gente que tiene un pobre intelecto. Estos eran los ataques desde hace
el año 300, el año 200 después de Cristo. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el Dios que sacó y engrandeció a la iglesia en el tiempo del primero, segundo, tercer y cuarto siglo, es el Dios que en este último gran avivamiento de la historia, que es seguramente en el que estamos, hará maravillas con nosotros. Siguiente, punto número 4. La conversión de Constantino. Hay una época de la historia de la iglesia primitiva conocida como el periodo imperial, porque en este periodo imperial hubo una mezcla entre la política y la fe. Fue un tiempo donde los primeros cristianos, después de ser perseguidos y rechazados, ahora de pronto se volvieron los favoritos del imperio. Y el personaje principal de esta época se llama Constantino. Lo que Constantino hizo con la iglesia tiene un impacto tal que todavía alcanza a las iglesias de hoy en día. Pero ahora vamos al contexto de la vida de Constantino. Constantino aparece cuando en el año, o el contexto es cuando en el año 303, en el año 303 estaba gobernando el emperador Diocleciano. Diocleciano no era tan mal emperador. De hecho, Diocleciano tenía una buena relación con la iglesia hasta los primeros años, pero Diocleciano tenía miedo que como su fuerza había crecido, de pronto le hicieran golpe de estado o en el afán de quererle quitar el poder, lo mataran a él o mataran a su familia. Entonces Diocleciano separa el poder en una tetrarquía y Diocleciano pone bajo su cargo a dos gobernantes supremos llamados los augustos. A su vez mete a otros generales, otros dos generales así abajo de esos gobernantes llamados los césares. Para él divide la escala jerárquica. Dice, para que no me quieran quitar el poder, mejor empiezo a repartir el poder. Y entonces son dos gobernantes llamados los augustos y bajo los augustos están los generales llamados los césares. Ahora, cuando un augusto moría, cuando un augusto dejaba el trono, normalmente quien subía era el César que estaba en turno. Diocleciano entonces no fue tan mal gobernante. De hecho, la esposa de Diocleciano y la hija de Diocleciano fueron cristianas. Ellas eran cristianas. Pero uno de los césares que estaba bajo el mando de Diocleciano, un hombre llamado Galerio. Galerio no veía bien a los cristianos y Galerio empezó a atacar a los cristianos y empieza un ataque tan fuerte, tan terrible. Galerio trae una influencia a Diocleciano para que en el año 300 Diocleciano lance una persecución terrible sobre la iglesia. En el año 305, Diocleciano, por presión de este Galerio que estaba duro contra los cristianos, Diocleciano en el 305 abdica el trono y entonces Galerio empieza una persecución brutal sobre la iglesia. Se queman los templos, se queman los rollos que había de la Biblia, no se permite que ningún cristiano tenga servicios. Galerio quiere tomar el control del culto, pero además empieza a destruir toda la vida de la iglesia. Galerio introduce incluso la adoración al gobernante. Galerio hace que al gobernante en turno le empiecen a ofrecer incienso. Ahora, los líderes de la iglesia eran el blanco preferido a perseguir, pero algo pasó en el año 311. En el año 311, Galerio, que estaba decidido a exterminar a la iglesia, de pronto hace algo inesperado. Galerio mete un edicto y el edicto dice que los cristianos pueden hacer culto siempre y cuando estén orando por él como gobernante. Galerio, el que los quería matar, ahora dice, oren por mí. Y dice, se les va a permitir hacer culto nada más siempre y cuando le pidan a su Dios para que a nosotros nos vaya bien. ¿Por qué Galerio hizo este edicto? No lo sabemos, la historia no lo registra. Se cree que Galerio enfermó de gravedad y cuando Galerio estaba enfermo sin remedio, alguien le dijo a Galerio que el Dios de los cristianos era un Dios que hacía milagros. Entonces él dijo, si los cristianos oran por mí, entonces voy a sanar. Muy parecido a lo que pasa hoy en día con mucha gente que antes no quiere nada del Señor, pero de pronto no pueden negar que el Dios de los cristianos tiene poder y sana.
Galerio muere y comienza un periodo de inestabilidad. Me faltan 5 minutitos. Anote lo que vamos comentando. Galerio muere y comienza un periodo de inestabilidad donde los Augustos y los Césares se empiezan a pelear por tomar el control. Y entonces en la Britania rumana se levanta un hombre, un general que estaban proclamando ya como rey, llamado Constantino. Y Constantino decide hacer un viaje hacia Roma para conquistar, para tomar control de toda la zona. Y Constantino tiene una visión o tiene un sueño con una frase que dice: con esta señal, un símbolo que dice: con esta señal vencerás. Y este símbolo son las letras con la abreviatura del nombre de Jesús. Entonces Constantino pone esta abreviatura de letras griegas en todos los escudos de los soldados y para ir a conquistar. Constantino toma Roma y da completa libertad a los cristianos. Pero contrario al mito de que muchos creen que Constantino fue el que proclamó el cristianismo como religión universal, es falso. Constantino no proclamó el cristianismo como religión universal. Este es un mito. Fueron años adelante cuando sus sucesores ya impulsaron la religión cristiana, ¿ok? Fueron sus sucesores. Se le dio, Constantino solo dio libertad en el edicto de Milán en el año 313, pero Constantino nunca dejó de adorar al sol invicto, que era el Dios que adoraba a su padre. Sea como sea, la historia había cambiado y la iglesia ya no estaba perseguida. Y termino con esta frase: este periodo del cristianismo, los cristianos dejan de ser perseguidos, pero ahora tienen un abrazo con el poder político. El poder político y religioso se abrazan y ahora vendría una situación muy complicada. Y creo que el que mejor describe el conflicto de la iglesia es el hermano Justo L. González. Justo L. González habla y suelta una frase de lo que los cristianos de la época vivieron. Y él lanzó la pregunta: ¿qué sucedería cuando aquellas gentes que servían a un carpintero y cuyos grandes héroes eran pescadores, ahora se verían rodeados del privilegio imperial? ¿Permanecerían en su fe? ¿O resultaría que los que no se dejaron amedrentar por los leones ahora van a ceder a las presiones del prestigio social? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, los leones no se los acabaron, pero ahora el poder y la influencia podía acabar con la iglesia. Este es el ataque que hoy la iglesia tiene. Hoy no nos persiguen leones, hoy no nos persigue una arena del circo romano, pero vaya que el privilegio social y las influencias de pronto pueden ser el ataque que dañe la vida de la iglesia. Esto es importante saberlo y estos son los primeros 800 años de historia que estamos considerando el día de hoy, 400 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Hermanos, es importante aprender nuestra historia para ver cómo el Dios que nos sacó antes adelante nos seguirá sacando fielmente hoy. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Señor, te damos gracias. Te bendecimos y exaltamos. Tú eres el Dios de la historia, eres el Dios de la iglesia, eres el baluarte. No permitas que la iglesia se corrompa bajo ninguna circunstancia, que no caigamos en la tentación de ningún Señor poder autoritario, que no caigamos bajo ninguna circunstancia de contaminar la vida de tu iglesia. Estamos en tus manos, te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que en este tiempo difícil la iglesia no sucumba, sino siga adelante victoriosa, vencedora. Señor, respalda por tu Santo Espíritu. A ti damos toda la gloria. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Dejo el lugar al pastor Nemías.